Hola, hola chicos, soy el profesor Alejandro de Lucas y bueno, en este video tutorial voy a resolver toda una serie de ejercicios de biofísica, ¿sí? Algunos son de finales, otros de segundos, de parciales. No sé muy bien de dónde es cada uno, porque bueno, me fueron enviando estos ejercicios, me pidieron que los resuelva, pero sí son todos de parciales o finales, ¿sí? Bien, sigo con mi afonía crónica, pero bueno, es más fuerte que yo, así que vamos a seguir grabando. Vamos con un ejercicio de caída libre que dice así: un cuerpo cae libremente partiendo del reposo y emplea 2 segundos en recorrer el 25% de su desplazamiento total. Desprecia el rozamiento con el aire. Entonces se puede afirmar que, y bueno, tenemos toda una serie de opciones, ¿sí? Vamos a plantearlo. Acá hay que tener cuidado porque hay una trampa, ¿sí? Si no están muy cancheros con los movimientos variados, ¿sí? Entonces vamos a hacer un dibujito. Vamos a suponer que este es todo el recorrido que tiene que hacer el cuerpo, que cae libremente desde acá partiendo del reposo. Dice que en 2 segundos recorre un 25% de su recorrido total, ¿sí? 2 segundos es el tiempo que emplea en venir de acá hasta acá. O sea, 25% es la cuarta parte, ¿sí? O sea, que en 2 segundos recorre el 25%, podemos escribirlo así, como un cuarto de, ¿sí?, la altura, la variación de altura total. Muy bien. ¿Qué es lo que voy a hacer? Hay que tener mucho cuidado acá en no caer en esa trampa que yo les decía, que si tarda 2 segundos en hacer un cuarto del recorrido, en hacer el recorrido completo va a tardar 4 veces este tiempo, o sea, 8 segundos. De hecho, es una de las respuestas que aparece en las opciones. Realiza su desplazamiento total en 8 segundos. Y esto no es cierto. ¿Por qué? Porque lo que tienen que tener en cuenta es que es un movimiento variado, no es directamente proporcional. O sea, llega acá con una determinada rapidez y recorre una distancia, pero en los siguientes 2 segundos la rapidez va a seguir aumentando. Entonces va a recorrer mayores distancias, ¿sí?, a iguales tiempos. O sea que esa opción es descartada ya desde una, ¿sí? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a determinar qué distancia, qué altura cae, ¿sí? Para lo cual podemos plantear que la variación de altura es igual a velocidad inicial por tiempo, ¿sí?, por delta t, más un medio de la gravedad por delta t al cuadrado. En este caso, si es una caída libre, la velocidad inicial vale 0 y no estoy trabajando en el sistema de referencia que se suele utilizar para la caída libre. No hace falta en este caso. Fíjense, delta H es lo que quiero averiguar. Vamos a ver en 2 segundos, ¿sí?, cuánto varía esa altura. En realidad sería una variación negativa. Yo tendría que poner acá la gravedad negativa si estoy trabajando dentro de un sistema de referencia, que es el que se utiliza normalmente. La mitad de la gravedad, sí, es la mitad de 10 metros sobre segundos al cuadrado. Vamos a poner directamente 5 metros segundos al cuadrado, sí, la mitad de 10, por 2 segundos elevado al cuadrado. Delta H entonces va a ser 5 metros sobre segundos al cuadrado por 2 al cuadrado, que es 4 segundos cuadrados. Simplificamos y esto me da 4 por 5, 20 metros. O sea que la cuarta parte del recorrido van a ser 20 metros. Por lo tanto, el recorrido total, ¿sí?, desde que se deja caer hasta que llega al fin de su recorrido o al piso, van a ser de 80 metros. ¿Por qué 80 metros? Porque la cuarta parte son 20 metros, ¿sí? O sea, cada cuarta parte son 4 en 4 cuartas partes, ¿sí? Van a ser 4 veces 20 metros. Bien, sabiendo que la variación de altura total es de 80 metros, podemos volver a plantear lo mismo, ¿sí?, y colocar 80 metros en lugar de delta H y despejar el tiempo. Quedaría así. Por delta t, que va a ser la incógnita en este caso, al cuadrado. Pasamos 5 metros sobre segundos cuadrados dividiendo delta t al cuadrado. 80 dividido 5 me da 16
metros se va con metros y esto, segundos cuadrados, pasa al numerador y el cuadrado pasa como raíz cuadrada, ¿sí? Por lo tanto, me va a dar 4 segundos la variación de tiempo, ¿sí? Fíjense que en 2 segundos hizo la cuarta parte, en 4 segundos, ¿sí? En 2 segundos más hizo todo el resto del recorrido. Vamos a leer las opciones. Su desplazamiento total resulta 160 metros, es falso porque calculamos y nos dio 80. Tampoco es 40 metros, ¿sí? Falso. Su velocidad se mantiene constante en 20 metros por segundo. Constante no, es un movimiento variado, ¿sí? Lo mismo que el otro, su velocidad se mantiene constante en 40 metros sobre segundo. Recontra falsa las dos, ¿sí? Realiza su desplazamiento total en 4 segundos. Esta es la correcta, ¿sí? Y bueno, realiza su desplazamiento total en 8 segundos. Esa era la trampa. Bueno, listo con este ejercicio. Vamos con el siguiente. Dice así: una caja de 20 kilogramos es subida verticalmente por medio de una soga que le hace una fuerza de 240 newton. ¿Sí? Entonces, la aceleración que experimenta la caja es... Vamos a hacer lo que se llama en física un diagrama de cuerpo libre. Tenemos un cuerpo que es subido con una soga, ¿sí? Por lo tanto, acá, que le hace una fuerza de 240 newton. Como es una soga, le voy a llamar tensión, ¿sí? Tensión es una fuerza, 240 newton, ¿sí? Ahora bien, me pide la aceleración, me da la masa. Pero ¿qué otra fuerza está actuando en este sistema? Y está actuando el peso, ¿sí? En dirección contraria. El peso va a ser el producto de la masa por la gravedad, ¿sí? O sea, van a ser 200 newton. Entonces, las dos fuerzas que entran en juego acá es la tensión hacia arriba, el peso hacia abajo. Si yo quisiera averiguar la aceleración, tendría que plantear el segundo principio de Newton, que la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Entonces voy a hacer tensión menos peso, ¿sí? La fuerza más grande menos la más chica, igual a masa por aceleración. O sea que esto se va a acelerar ¿hacia dónde? Se tiene que acelerar hacia arriba porque la intensidad de la tensión es mayor que la intensidad del peso. Entonces tenemos 240 newton menos 200 newton igual a la masa del cuerpo, que son 20 kilogramos, por la aceleración. Hacemos la resta, esto me da 40 newton y 20 kilogramos que está multiplicando lo pasamos dividiendo, ¿sí? Esto me queda como resultado 2 metros sobre segundos al cuadrado. Recuerden que newton es equivalente a kilogramo, metro sobre segundo al cuadrado. Como está dividido por kilogramo, cancelamos. Acá puse metro sobre kilogramo, metro, segundo al cuadrado. Esto es newton, ¿sí? Había puesto joules. Entonces, kilogramos se va con kilogramos y me queda en metros sobre segundos al cuadrado, que va a ser la aceleración que sufre la caja, ¿sí? Muy bien. Leemos las opciones, ¿sí? Que no las leí. Vale 2 metros sobre segundos al cuadrado, es vertical, por supuesto, y apunta hacia arriba. Esta es la opción correcta, ¿sí? Ya dijimos que apunta hacia arriba porque la intensidad de la tensión de la soga es mayor que la intensidad del peso. Vale 12, no vale 10, vale 22, no, vale 0 porque el movimiento es rectilíneo y uniforme. El movimiento no es rectilíneo. Rectilíneo sí, pero uniforme no es uniformemente variado, ¿sí? Vale 0 porque el peso y la tensión son un par de interacción, ahí mandaron cualquiera, ¿sí? Bueno. Un par de interacción se da siempre que un cuerpo interactúa con otro cuerpo, ¿sí? Un cuerpo genera una fuerza sobre el segundo cuerpo devuelve esa fuerza con sentido contrario. Ese es un par de interacción, ¿sí? Bien, a ver el 5 de acá. El caudal sanguíneo en una persona adulta en reposo suele ser de unos 5 litros por minuto. Vamos a anotar acá, caudal 5 litros por minuto. Me dice que la presión media en la aorta es de 100 milímetros de mercurio. Vamos a llamarlo presión inicial. Y en la vena cava es de 5 milímetros de mercurio, ¿sí? O
sea, la salida del corazón y a la entrada del corazón. Entonces la resistencia total del sistema circulatorio es aproximadamente. Recuerden que para calcular la resistencia, acá podemos plantear que la variación de presión va a ser igual al caudal por la resistencia hidrodinámica, ¿sí? Bien, la presión, la variación de presión la tenemos, el caudal lo tenemos, tendríamos que calcular la resistencia. El tema es que vamos a trabajar, como la respuesta está en el sistema internacional, vamos a hacer unos pasajes de unidades para que me quede todo en sistema internacional, ¿sí? Bien, la variación de presión acá son 95 milímetros de mercurio. Y acá, bueno, vamos a pasar 5 litros por minuto a metro cúbico por hora. Perdón, por segundo, para que esté en el sistema internacional. Entonces, vamos con el caudal. 5 litros por minuto. Se tiene que ir el litro. Por lo tanto, agrego una fracción equivalente donde pongo litro en el denominador para poder cancelar y quiero que aparezca metro cúbico. Recuerden que metro cúbico le sigue decímetro cúbico, ¿sí? Un metro cúbico son 1000 decímetros cúbicos, o sea, 1000 litros. Entonces, la equivalencia es un metro cúbico son 1000 litros. Ahora el tiempo. Se tienen que ir los minutos. Para eso agrego una fracción equivalente colocando los minutos en el numerador para poder cancelar. Y en su lugar quiero que aparezca el segundo. El más grande, que es el minuto, le pongo un 1. Y un minuto son 60 segundos, ¿sí? Entonces ahí simplifico y me va a quedar en metro cúbico por segundo. ¿Qué cuenta tengo que hacer? 5 dividido 1000 y el resultado dividido 60, ¿sí? O multiplico estos dos primero y después hago la división. Lo mismo. 5 dividido 1000 dividido 60 me está dando que el caudal es de 8,3 periódico por 10 a la menos 5 metro cúbico por segundo, ¿sí? Muy bien, ya tengo el caudal en las unidades necesarias. Ahora vamos a pasar la presión a pascales. Sabemos que 760 milímetros de mercurio es equivalente a 101.300 pascales. Por lo tanto, 95 milímetros de la columna de mercurio son equivalentes a, y hagamos el cálculo, 95 por 101.300 pascales dividido 760. Me está dando 12.662,5 pascales. Volvemos a la ecuación. La variación de presión es lo que acabo de convertir, ¿sí? Pascales. El caudal es lo que hicimos hoy, que era 8,33 por 10 a la menos 5 metros cúbicos sobre segundos por la resistencia, ¿sí? El caudal pasa dividiendo y hacemos la división. Este valor dividido 8,33 exponente menos 5 me está dando una resistencia, vamos, yo no puse las unidades, bueno, no importa eso, 151.956, ¿sí? Y ahora vemos las unidades. Es una de estas respuestas, tiene que dar Pascal, ¿sí? El segundo, como esto pasa dividiendo, ¿sí? Que vamos a hacerlo acá al costado, así no se me olvidó. Pascal dividido metro cúbico sobre segundos. Transformamos esta división en multiplicación, me queda Pascal, ¿sí? Por segundo sobre metro cúbico, o lo que es lo mismo por metro a la menos 3. Bien, ¿qué valor es este? Bueno, las unidades me falta acá, ¿sí? ¿Cuál de estas opciones es? Vamos a pasarlo, como está en notación científica, vamos a pasarlo a notación científica. Voy a correr la coma de acá hasta acá, o sea, 5 lugares, me va a dar 1,5, ¿sí? Podemos redondear 5,2, ¿está bien? Por 10, como corrí 5 lugares a la quinta, pascal segundo sobre metro cúbico, y es una de estas opciones, ¿sí? Acá es un 5 y acá es un 8. Esta es la opción correcta. Muy bien, chicos. Se están divirtiendo, lo están pasando bomba, ¿no? Cuando le empieza a agarrar la mano, les empieza a gustar, ¿sí? Así que, bueno, vamos con otro ejercicio. Dice así.
Una caja de masa M es subida a velocidad constante de 3 metros por segundo por un plano inclinado de 37 grados. ¿Sí? Acá tenemos el plano inclinado, estamos subiendo esta cajita, el ángulo es 37 grados el de acá, ¿sí? Que forma la base del plano, ¿sí? Con el plano mismo. Si se desprecia todo tipo de roce, de rozamiento, el módulo de la fuerza necesaria, el módulo de la fuerza que realiza la soga sobre la caja durante el ascenso es igual a... A veces me cuelgo porque estoy pensando en el problema, no los hice todavía los problemas, los voy resolviendo, pues no tengo tiempo, chicos, a medida que los voy haciendo acá, ¿sí? Y a veces estoy pensando en cómo llevar los datos del problema y empiezo a decir cualquier cosa mientras pienso. Bueno, un dato importantísimo, ¿sí? Velocidad constante. Velocidad constante es un dato clave para resolver el problema. Por eso es tan importante el tema de la teoría en biofísica. Si la velocidad es constante, quiere decir, según el primer principio, ¿sí? Según la primera ley de Newton, que la sumatoria de fuerzas tiene que valer 0. ¿Sí? Entonces, yo acá, si yo analizo las fuerzas que están entrando en juego, me dice que no hay rozamiento, voy a tener esta fuerza, que es la que hace la soga, ¿sí? Y por el otro lado voy a tener el peso descompuesto en el eje X, porque es un plano inclinado, ¿sí? La normal con el peso en Y se aniquilan, ¿sí? O sea que las únicas dos fuerzas que van a estar actuando, ¿sí? Va a ser la tensión de esa soga y el peso en X. Por lo tanto, podemos plantear que la tensión, ¿sí? Tiene que ser igual al peso en X, porque si no, no se cumpliría que estuviera subiendo a velocidad constante, ¿sí? Ojo con eso, que se esté moviendo no quiere decir que la sumatoria de fuerzas no valga 0. Si se está moviendo con movimiento rectilíneo uniforme o está en reposo, la sumatoria de fuerzas vale 0. Y si no me creen, vayan y busquen, lean la teoría, ¿sí? O sea, siguiendo con el ejercicio, yo lo que voy a hacer es escribir la expresión que me permita calcular el peso en X, porque la tensión, ¿sí? Está en función de la masa y de la gravedad. El peso en X se calcula haciendo el peso, ¿sí? Que es masa multiplicado por gravedad, por el seno del ángulo que forma el plano inclinado, ¿sí? Y si yo, en este caso, tomo como ángulo 37, me queda masa por gravedad por el seno de 37 grados. Calculemos el seno de 37 grados, ¿sí? Y me da aproximadamente 0,6. Entonces ya llegamos a la respuesta, porque si esto da 0,6, me queda 0,6 multiplicado por la masa multiplicado por la gravedad, ¿sí? O sea que la respuesta correcta es la segunda, ¿sí? Si ustedes no hubieran sabido teoría, probablemente hubieran caído en esta opción, ¿sí? Sí, es muy fácil el problema, pero si saben teoría. Vamos con el ejercicio este que tengo acá, de termo, ¿sí? De calorimetría. Dice así: un recipiente adiabático. ¿Qué quiere decir adiabático? Que no hay intercambio de calor con el medio, ¿sí? Es como lo más adiabático que podemos pensar en la realidad sería un termo, ¿sí? Un termo, como tiene, por ejemplo, un termo para el mate, ¿sí? Tiene aire entre el plástico y el vidrio, ¿sí? Y el aire es un mal conductor de la temperatura, mal conductor del calor, quiero decir, ¿sí? Va a tardar mucho tiempo. Si yo coloco algo caliente dentro, va a pasar mucho tiempo para que ese calor escape de ese termo, ¿sí? O al revés, si coloco una bebida fría, va a pasar mucho tiempo para que el calor entre dentro del termo. O sea, un termo no es un recipiente 100% adiabático, pero háganse la idea, ¿sí? Que es algo así. Adiabático, realmente, algo de adiabático no existe, ¿sí? Es teórico. Pero esto es muy importante, porque al decirme que es adiabático, yo sé que no va a haber ningún intercambio de calor con el medio, ¿sí? Bien, contiene 10 gramos ese recipiente de hielo a -10.
Luego se coloca una masa de plomo a una temperatura de 150 grados Celsius. Si la temperatura final del sistema es 10, determine la masa de plomo expresada en gramos y me da los calores específicos, ¿sí? Y lo que no me da es el calor latente de fusión del hielo, que vale 80 calorías por gramo, pero no está acá. Ajá, miren, no está como dato. Eso tienen que darlo en un examen, ¿sí? No se los van a dar, no se los hacen saber de memoria. Entonces, ¿yo qué sé? Por un lado meto hielo a menos 10 grados. Por otro lado meto un pedazo, una masa de plomo caliente. La temperatura final va a ser 10 grados. Para que llegue a 10 grados la temperatura final, el hielo va a tener que ganar una X cantidad de calor, que ahora la vamos a calcular. Esa X cantidad de calor, que es la que gana el hielo, va a ser la que va a tener que perder el plomo para enfriarse. ¿Me siguen en el razonamiento? Entonces vamos a trabajar primero con los 10 gramos de hielo a menos 10. El hielo, ¿sí?, está a menos 10 grados, pero yo voy a averiguar cuánto calor necesita para llegar a 0 grados. ¿Por qué 0 grados? Porque ahí es donde se produce el cambio de estado, ¿sí? Sólido-líquido. No me tengo que olvidar eso. Entonces puedo plantear cantidad de calor, masa, por calor específico, por temperatura final, menos temperatura inicial. La cantidad de calor que va a ganar el hielo en esa transformación va a ser 10 gramos la masa. Calor específico de hielo 0,5, ¿sí? Ese me lo dan. 0,5 calorías, gramos, grados Celsius. Por TF, que va a ser 0 grados Celsius, menos 10, me queda más, ¿sí? Haciendo regla de signos. Menos de la fórmula, menos 10, porque estaba menos 10 el hielo. Bueno, entonces esto es lo que me da. Gramos se va con gramos, esto me da 10, ¿sí? Por 10, 100, 100 por 0,5, me da 50 calorías. Este calor lo voy a llamar calor 1. Ya ganando esa cantidad de calor, ya tenemos hielo a 0 grados. Ahora ese hielo se tiene que fundir, tiene que pasar al estado líquido. Por lo tanto, este calor 2, ¿sí?, esta cantidad de calor extra que necesita para el cambio de estado, la calculamos haciendo la masa, que son 10 gramos por 80 calorías sobre gramo, que es el calor latente de fusión del hielo, que acá no está como dato, ¿sí? Hacemos 10 por 80, serían 800 calorías. Y acá tenemos un segundo calor. Ahora lo que vamos a hacer es llevar, ¿sí?, ya que tenemos ahora 10 gramos de agua líquida a 0 grados, la vamos a llevar a la temperatura de equilibrio, que es 10 grados. Y ahí vamos a calcular el tercer calor. Pero ya estamos con agua líquida, así que va a ser la masa, la misma, pero el calor específico del agua líquida, ¿sí?, por la variación de temperatura, que va a ser 10 grados. Entonces tenemos 10 por 10, tenemos un tercer calor, que es 10 por 10, 100 calorías. Sumamos los tres calores, 1, 2 y 3, serían 950 calorías. Es el calor total que tendría que ganar el hielo, ¿sí?, que estaba a menos 10 grados, para llegar a 10 grados Celsius como agua líquida. Y por otro lado, esta es la cantidad de calor que tiene que perder el plomo para que su temperatura disminuya desde 150 grados a 10 grados Celsius. Entonces, si yo planteo esa ecuación calorimétrica para el plomo, ¿sí?, quedaría 950 calorías, es lo que tiene que perder el plomo. La masa de plomo es lo que queremos averiguar. El calor específico del plomo me lo dan, ¿sí?, por la variación de temperatura, que va a ser, la temperatura final va a ser 10, la inicial es 150, o sea, final menos inicial, 10 menos 150 serían menos 140 grados Celsius, ¿sí? Bien, acá podemos multiplicar estos dos y pasamos dividiendo, ¿sí? Hagamos 0,03 por 140, ya sé que va a dar negativo esto, me olvidé el 3 acá, por 140, me da todo esto, me da menos 4,2 calorías sobre gramo. Pasamos dividiendo, ¿sí? Y ahí tendríamos que obtener la masa de plomo,
calorías se va con calorías, queda en gramos esto, hago, bueno, el signo va a dar positivo porque son división de dos negativos, me da 226,2,19, vamos a redondear 2 gramos, va a ser la masa de plomo. Bueno, acá da 226,19. Perfecto. Muy bien, 10 felicitado, Alejandro. Vamos a seguir. Vamos a hacer algunos más. Esperen que me estoy haciendo lío, tengo un montón de hojas acá. Este está sin hacer. Esto ya está todo hecho. Bien, vamos con... A ver este acá. Un objeto asciende verticalmente a velocidad constante. Es importante el remarco. Atado con una soga, se verifica que... Y las opciones son todas de energía y de trabajo, ¿sí? Entonces, yo tengo un cuerpo que lo tiro, lo estoy subiendo con una soga, ¿sí? No me importa en este caso con qué fuerza. Lo que sé es que está subiendo con velocidad constante, ¿sí? ¿Qué pasa energéticamente hablando acá con qué pasa con la energía mecánica? Bien, la energía mecánica, recuerden que está formada por la suma de la energía potencial gravitatoria y la energía cinética, ¿sí? Si el cuerpo está con velocidad constante, ¿sí? Recuerden que la energía cinética depende de la velocidad, ¿sí? Y la energía potencial gravitatoria depende de la altura. Si el cuerpo va con velocidad constante, no está ni ganando ni perdiendo energía cinética. O sea que la energía cinética permanece constante, ¿sí? Pero, por otro lado, el cuerpo está subiendo. Por lo tanto, está ganando, ¿sí? Al ganar altura, gana energía potencial. O sea que la energía potencial está subiendo. Por conclusión, la energía mecánica va a estar subiendo, ¿sí? ¿De dónde viene esta diferencia de energía? Y bueno, del trabajo de una fuerza no conservativa. En este caso, el trabajo de la fuerza no conservativa es, ¿sí?, la fuerza que se está haciendo con esta soga para ascender el cuerpo, ¿sí? Bien, vamos a las opciones y vamos a ver cuál es la correcta y descartar las incorrectas. La primera dice: el trabajo del peso es nulo. El trabajo del peso no es nulo. El trabajo del peso es masa, ¿sí? Fuerza por distancia o masa por... o sea, fuerza, trabajo del peso, fuerza por el desplazamiento. Acá sería delta H, ¿sí? O lo que es lo mismo, masa por gravedad por altura. Eso va a ser el trabajo también del peso. Masa por gravedad por altura, que es lo mismo que la energía cinética, la energía potencial, ¿sí? La fórmula de energía potencial. O sea, el trabajo del peso hay porque el cuerpo se está desplazando, el peso existe, ¿sí? Así que hay un trabajo. En este caso, el trabajo podemos decir que es negativo, porque si la fuerza, el cuerpo está ascendiendo, el peso está actuando hacia abajo, el coseno del ángulo, me faltó acá, ¿sí?, que es 180 grados, me da -1, y eso hace que sea negativo. Pero no tiene importancia acá. El trabajo del peso es igual al trabajo de la fuerza de la soga. Ajá, vamos a dejarla esta para el final, ¿sí? Ahora vamos a ver si esa es verdadera o falsa. La energía mecánica no varía durante el movimiento. La energía mecánica dijimos que sí varía, aumenta. La energía potencial disminuye, no, la energía potencial aumenta, ¿sí? O sea, durante el movimiento. Acá la energía potencial aumenta durante el movimiento, esta es la opción correcta. La energía cinética aumenta, no, ya dijimos, permanece constante. Y acá, y este pareciera a simple vista que es verdadero, porque al ser que va a velocidad constante, yo tengo que tener dos fuerzas que sean, ¿sí?, que se anulen entre sí. O sea, la sumatoria de fuerzas tiene que valer 0 para que vaya a velocidad constante. Entonces, podríamos decir que la tensión y el peso valen lo mismo, ¿sí? Pero hay una pequeña diferencia. Tienen signos contrarios, ¿sí? O sea, si bien el trabajo en valor absoluto va a ser el mismo, porque la distancia desplazada va a ser la misma, las fuerzas en módulos son iguales, lo que no es lo mismo es el signo. Y ahí es donde está la trampa. El trabajo de esta tensión va a ser positivo y el trabajo del peso va a ser negativo, ¿sí? Así que la opción es falsa. Pero a simple vista parecía que era verdadera, ¿sí? A ver
Tomo un poquito de agua y sigo, ¿sí? Muy bien. Vamos por uno de hidro. A ver qué dice. Por un tramo horizontal fluye un líquido de viscosidad insignificante. O sea, hasta acá no entra el teorema fundamental de la hidroestática. No hay variación de altura, ¿sí? Viscosidad insignificante, no hay resistencia hidrodinámica. O sea que es un problema en donde solamente interviene la presión hidrodinámica, ¿sí? O sea, sería un Bernoulli simplificado, podría ser. Vamos a leerlo primero. Me da la densidad, por la densidad esto es agua, ¿sí? Y velocidad 4 metros sobre segundos. En un tramo la cañería se ensancha, aumentando su diámetro al doble. Ajá. Bueno, no parece difícil. Tengo un caño y este caño se ensancha y me dice que el diámetro se duplica. Si se duplica el diámetro, se duplica el radio, ¿sí? O sea, yo voy a tener acá un radio 1 y acá voy a tener un radio 2. Y puedo afirmar que el radio 1 multiplicado por 2 me va a dar el radio 2, ¿sí? Esa es la primera conclusión que saco. La segunda es que si el líquido fluye por acá, ¿sí? Y esto es un tubo que no tiene pérdidas, yo puedo afirmar que el caudal es constante. Es otra de las conclusiones que puedo sacar. La siguiente, que es al ensancharse, ¿sí? Tiene que disminuir la velocidad. Y al disminuir la velocidad, tiene que aumentar la presión. Eso también es teoría. Y si no lo saben, a leer, ¿sí? O sea que ya en primera instancia puedo descartar todos los que digan presión menor, ¿sí? Menor, estas tres están descartadas. Ya jugamos con un 50% si sabemos la teoría. Vamos a desarrollarlo igual. Vamos a ver qué pasa con la velocidad, ¿sí? Vamos a plantear lo siguiente. Sabemos que si el caudal 1 tiene que ser igual al caudal 2, el área 1 por la velocidad 1, área 1 hago pi por radio 1 al cuadrado, ¿sí? Por la velocidad 1, tiene que ser igual a pi por radio 2 al cuadrado por velocidad 2. Pi por radio al cuadrado es la fórmula de área del círculo, ¿sí? Muy bien. Yo pi y pi lo puedo cancelar, ¿sí? Porque vale lo mismo, están lados distintos de la ecuación, de la igualdad. El radio 1 lo dejo como radio 1. La velocidad 1 la voy a reemplazar por el valor que me dieron, que es de 4 metros sobre segundos. En lugar de radio 2 voy a reemplazar por 2 radio 1 para poder simplificar. ¿Sí? Y me quede que me quede como única incógnita la velocidad 2. Acá voy a distribuir este cuadrado, aplicando propiedades de la potencia. Quedaría 4 radio 1 al cuadrado por velocidad 2. Radio 1 al cuadrado se va con radio 1 al cuadrado y este 4 que está multiplicando pasa dividiendo y me queda que la velocidad 2 va a ser de 1 metro por segundo, ¿sí? Yo ya les había dicho que la velocidad tenía que disminuir. Ahora lo que podríamos hacer para hacerlo rápido es calcular la presión inicial haciendo un medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado, ¿sí? Y lo mismo para la presión 2 y de esa forma calcular la variación de presión. Entonces presión 1 sería un medio de la densidad dijimos que es 1000, un medio de 1000, las unidades son kilogramos sobre metro cúbico, por la velocidad 1, que es de 4 metros sobre segundos, todo el cuadrado, ¿sí? La presión 1 me va a quedar 500, la mitad de 1000, ¿sí? Por 4 al cuadrado, que es 16 metros cuadrados sobre segundo al cuadrado. Como esto está todo en sistema internacional, queda en pascales, ¿sí? 500 por 16 me da 8000 pascales. Lo mismo voy a hacer cuando el caño se ensancha. Directamente ya pongo los valores, ¿sí? Presión 2, un medio de 1000 kilogramos sobre metro cúbico por la nueva velocidad que es de 1 metro sobre segundos al cuadrado. O sea, esto me está dando la mitad de 1500, esto 1, o sea que me está quedando 500 pascales, ¿sí? ¿Cuánto varió la presión? Fíjense, si yo hago 500 menos
800 pascales, me da una variación de presión de menos 7500 pascales. El signo me está indicando que la presión disminuyó. Y la opción correcta es 7500. Uy, perdón, hice macana acá. Hice macana en el orden que resté. La variación de presión es 7500 positivo, chicos. Sí. Aumenta la presión acá. Sí. Acá es 7500, estoy de acuerdo con la respuesta. ¿Sí? Estoy de acuerdo. Bueno, ¿qué nos queda? A ver qué más tenemos para hacer. Esto ya hicimos todo. A ver acá. A ver este. El sistema realiza una evolución adiabática reversible entre los estados A y B, como lo muestra el diagrama presión-volumen. O sea, adiabática es esta. Ustedes no trabajaron con fórmulas de adiabáticas, así que lo que vamos a hacer es razonarlo. Adiabática, como conversamos antes, quiere decir que no hay intercambio de calor con el medio. Acá lo importante es que el calor, ¿sí?, que se va a producir en la evolución AB va a ser 0, ¿sí? 0 joules. ¿Por qué? Porque no hay intercambio de calor con el medio. Entonces, las dos variables que van a entrar en juego, ¿sí?, variación de energía interna es igual a calor menos trabajo, ¿sí?, al ser este 0, las dos que van a entrar en juego es la variación de energía interna, que va a ser igual a menos el trabajo. Entonces, como no tengo las temperaturas, ¿sí?, podría calcularlas, ¿sí?, porque tengo el volumen y las presiones, no tengo la cantidad de moles, o sea que el problema no va por ahí, ¿sí?, no va para hacer muchos cálculos, sino que va para razonarlo. Imagínense una cosa, se me ocurre lo siguiente. Acá, yo no sé si sale de 6 o si sale de 7 esto. Vamos a hacer una cosa, vamos a suponer que sale de 6 y si no, vamos a tomar como que sale de 7, ¿sí? Yo voy a tomar esto como si fuera en línea recta. Porque me habla, fíjense en las respuestas, en menos, en más, no me dice exactamente un valor. Yo al tomarlo esto en línea recta, imagínense que la evolución fuera en línea recta, ¿sí? Y yo quisiera calcular el trabajo que se produce de AB. La primera conclusión que saco, que el trabajo es negativo, porque el gas se está comprimiendo, ¿sí? Bien, ¿cómo puedo calcular el trabajo? Calculando el área encerrada, ¿sí? Dijimos que yo tomo primero desde 6, ¿sí? Vamos a suponer que acá está el 6, porque no se ve muy bien. Entonces, el área encerrada debajo de mi recta, ¿sí?, que es muy aproximada al área de esta curva, va a ser el trabajo. Si yo voy a calcular el trabajo como si fuera en línea recta la evolución. Y bueno, esto lo podemos descomponer en el trapecio, en un rectángulo y en un triángulo, ¿sí? En el rectángulo, yo quiero calcular el área, va a ser base por altura. Entonces voy a poner así. Yo ya sé que el resultado va a ser negativo, sé que no me voy a meter en ese juego, ¿sí? 5 es la variación de volumen, 5 metros cúbicos por la altura, que son 20 pascales. Está todo en sistema internacional, así que no vamos a tener que hacer pasajes. Y para el triángulo que me queda, va a ser base por altura dividido 2. La base también mide 5 metros cúbicos por la altura, que vale de 20 a 100, vale 80 pascales. Entonces tenemos un trabajo de 100 joules acá, ¿sí?, y acá dividido 2, me estoy olvidando porque es un triángulo, ¿sí? O sea, me queda 40 por 5, son 200. Efectivamente, el trabajo son 300 joules, ¿sí? Yo acá calculé áreas, no usé la fórmula de presión, o sea, tendría, si no me la complicaría un montón, ¿sí?, porque no tengo un camino directo. Fíjense que me da 300 joules y concluyo que el trabajo es negativo porque el gas se está comprimiendo, ¿sí? El trabajo es negativo cuando viene de afuera, en este caso es así. El trabajo es positivo cuando el gas se expande y lo hace el mismo gas. Entonces, este trabajo es menos 300 joules. Entonces, si vamos al ejercicio, la variación de energía interna, ¿qué pasa? Va a ser igual a menos
300 joules. O sea, va a ser 300 joules positivo. ¿Qué quiere decir esto? Que el trabajo, ¿sí?, que viene de afuera, al no haber intercambio de calor, se transforma todo en energía interna. El gas gana energía interna, ¿sí? Y bueno, la opción correcta dice aumenta en menos que 300 joules. A mí me dio 300 joules porque yo tomé un área ligeramente mayor. Entonces la respuesta correcta aumenta en menos que 300 joules. Bueno, hago uno más y me voy a descansar la garganta. Tenemos otro de termos. Bueno, en una cantidad entera de ciclos, una máquina térmica entrega al ambiente 25 kilocalorías y cede 75 calorías a la fuente fría. Sabiendo que la temperatura de la fuente caliente es 127, el valor máximo de la temperatura de la fuente fría que garantiza el cumplimiento de las leyes termodinámicas. Ok, vamos a hacer un pequeño diagrama, ¿sí? Vamos a tomar fuente caliente, vamos a poner la máquina, ¿sí?, que realiza ciclos completos, por lo tanto, la variación de energía interna va a ser 0. Acá la fuente caliente, que es el ambiente, ¿sí? Y esto, bueno, está haciendo un trabajo aparentemente. En una cantidad entera de ciclo, una máquina térmica entrega al ambiente, 25 kilocalorías. Al ambiente, el ambiente es la fuente fría. 25 kilocalorías. Y cede a la fuente fría. Parece ser una máquina frigorífica. Acá me mareó el enunciado, chicos. En una cantidad entera de ciclo, una máquina térmica entrega a un trabajo, perdón, leí como el diablo, un trabajo de 25 kilocalorías y cede a la fuente fría 75 kilocalorías. O sea, para que no viole el primer principio, ¿sí?, la fuente caliente tiene que estar cediendo un calor de, fíjense, salen 100 en total, 100 kilocalorías. Recuerden que todo lo que entra tiene que ser igual a todo lo que sale, ¿sí? Entran 100 kilocalorías de la fuente caliente, de los cuales 25 kilocalorías se transforman en trabajo y el resto se pierde en el ambiente. Bien, ahí estaría cumpliendo la primera ley. Y tenemos que ver entre qué temperaturas tiene que jugar esto para que no se viole el segundo principio, ¿sí? Me da una temperatura, que es la de la fuente caliente, que es de 127 grados Celsius. Lo vamos a pasar a Kelvin, serían 400, ¿no? 127 más 273 me da 400 grados Kelvin, es la temperatura de la fuente caliente. Entonces, lo que voy a hacer yo es plantear algo que en la teoría no ocurre, que la entropía de la variación de entropía de la fuente caliente es igual a la variación de entropía de la fuente fría, ¿sí? Porque me pide el valor de la temperatura máximo, ¿sí?, el valor máximo de la temperatura de la fuente fría que garantiza el cumplimiento de las leyes. O sea, lo máximo va a ser lo que yo voy a calcular, pero en realidad la temperatura va a tener que ser menor a ese valor que yo voy a calcular. Entonces vamos a plantear que la variación de entropía, que la podemos calcular, la cantidad de calor de la fuente caliente sobre la temperatura de la fuente caliente, ¿sí?, va a tener que ser igual a la cantidad de calor que absorbe la fuente fría sobre la temperatura absoluta de la fuente fría, ¿sí? Bien. Yo los igualo, en realidad uno es positivo y otro es negativo, y eso tiene que ser igual a 0. O sea, yo tendría que plantear la variación de entropía de la fuente caliente, ¿sí?, más la variación de entropía de la fuente fría igual a 0, pero uno es negativo, ¿sí?, pasa restando y quedan los dos igualados, ¿sí? Acá la cantidad de calor de la fuente caliente que cede es de 100 kilocalorías sobre la temperatura absoluta, que son 400 grados Kelvin, igual a 75 kilocalorías sobre la incógnita, que va a ser la temperatura de la fuente fría. Entonces, para despejo esto invirtiendo ambas fracciones, me queda 400, ya las unidades puedo cancelar, 400 grados Kelvin sobre 100
igual a temperatura de la fuente fría sobre 75. Paso el 75 multiplicando y resuelvo. Bien, hagamos la cuenta. 400 por 75 dividido 100 me da 300. Ajá, 300 grados Kelvin sería la temperatura fuente fría. Y acá las opciones están en grados Celsius. Vamos a restarle 273. Me da 27, que es la opción que acá indican como correcto. Así que este salió bien. Bueno, chicos, espero que les sirvan todos estos ejercicios que resolví. ¿Sí? Les deseo muchos éxitos en el final, que están por rendir. Y bueno, nos estamos viendo. Si ya termina la materia, bueno, no en biofísica, capaz necesitan otra materia. Recuerden que nosotros estamos trabajando en Facebook en 6 grupos, ¿sí? En 6 cursos paralelos. Los cursos paralelos son Matemática 51, Matemática UBA 21, Química presencial, Química UBA 21, Biofísica presencial y Biofísica UBA 21. Son 6 cursos paralelos que estamos haciendo, que vamos a hacer a lo largo de todo este cuatrimestre que empieza. Son absolutamente gratuitos, ¿sí? Y si les interesa, pueden buscarme a mí en el Facebook mío, ¿sí? Como Alejandro de Lucas. Tienen que suscribirse, no tienen que agregarse al grupo Resolvemos tus ejercicios gratis, ¿sí? Así que bueno, cualquier cosa, si les interesa, estamos viendo en el grupo. Un saludo grande, chicos. Chau, chau.